todavía no hemos terminado por ahí con la Juventud Baila, porque tenemos a un grupo preparado que desde luego tiene auténtico futuro en nuestro país. Ha nacido con mucha fuerza, también esta es su presentación oficial para todos los amigos enrollados y amantes de la buena música en nuestro país, y se llaman Radio Futura. Con vosotros.
Estupendo esa voz de Radio Futuro, un grupo con auténtica proyección, con un ritmo realmente increíble. Felicidades, y aquí la gente joven siempre bailando. A las páginas de Aplauso, al póster, ocupado hoy por una de las voces más prodigiosas de este último año. Se llama Sally Oldfield y se ha revelado como la autora e intérprete con más sensibilidad de 1979. Tiene un hermano, Mike Oldfield, también muy famoso y también músico. Cuando eran casi unos niños formaban un dúo folk que se llamaba Sallians. Luego, cada cual fue por su lado, pero Sally ha seguido muy cerca de la música folk. Su tema Mirrors, Espejos, que duda cabe que ha sido un gran bombazo en 1979, hoy nos lo recuerda a la vez que nos presenta su nuevo triunfo, El sol en mis ojos. Con todos ustedes, en el póster de Aplauso, la voz, el talento y la sensibilidad de Sally Oldfield. Stop
Feel your hair in my fingers.
tomato. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Pues bien, hemos cumplido nuestra palabra. Llegamos a la última página, a la contraportada, ocupada hoy por rock español. Rock con raíces le llaman, y esas raíces son netamente andaluzas porque les estamos hablando de Triana. Seguramente el primer grupo español en estos momentos y, qué duda cabe, que los creadores de ese rock andaluz que se extiende día a día como la aportación española al invento anglosajón. Hasta volver y Señor Troncoso son los títulos que nos van a interpretar. Hoy, en la despedida de aplauso, el buen rock con raíces de Triana. Esta mañana, ¿recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Triana,
Después del estupendo rock andaluz a cargo del grupo Triana nos tenemos que marchar. Recordándoos que el próximo sábado van a estar con nosotros Milk and Honey con Gali, que fueron los vencedores del último Festival de Eurovisión. Estarán aquí el sábado con sus nuevas canciones. Y esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ahora con el ballet de aplauso en el tema I'm Guilty, Me Siento Culpable, de Mike Oldfield. Hasta el sábado. Érase una vez una niña muy mona, muy mona, muy mona, muy mona.
Hello. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu fuerza de animal. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar. Hola mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Yo solo quiero una noche sin final, en la que ambos nos podamos devorar. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. Ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che
idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai? Che idea? Quale idea? Balla. 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 Che idea? Che idea? Che idea? Quale idea? Balla. Balla. Quale idea? Che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Balla. Pop, rock, grupos y solistas, las mejores figuras del mundo han pasado por nuestro programa, pero ahora vamos a ser nosotros los que nos marchemos fuera de él y nos vamos a Estocolmo. Allí viven ABBA, un grupo sueco que en estas últimas semanas son de máxima actualidad porque se cree que se van a disolver y también por la edición de su nuevo álbum. De todas estas cosas, pero sobre todo de su música, nos va a hablar José Luis Uribarri, que se ha trasladado con el equipo de Aplauso hasta allí. Buenas tardes, amigos de Aplauso. Hoy estamos en Estocolmo, sí, efectivamente, en el corazón de Suecia. Aplauso hace, digamos que unos meses estuvo con Bee Gees en Miami. Hace muy pocas semanas hemos tenido oportunidad de entrevistar en Inglaterra, en los alrededores de Londres, a Ringo Starr. Y si aquellas estrellas importantes no pueden desplazarse hasta España y hasta nuestro programa, no tenemos más remedio que para traer siempre una gran actualidad a Aplauso, desplazarnos nosotros. Y aquí estamos en Estocolmo, en los estudios de televisión, con el grupo ABBA. Aquí está Agneta. Aquí tienen ustedes a Björn. Aquí está también la nueva imagen de Frida. Y naturalmente el compositor oficial del grupo, que es nuestro amigo Benny. La primera pregunta es para Benny. Benny, usted como compositor del grupo y como escandinavo, ¿cómo puede sentir esa música latina que a veces vierte en los pentagramas del grupo ABBA? Para empezar, yo no soy el único compositor de la banda. Björn y yo escribimos todas las canciones juntos. A los dos nos gusta mucho la música folk de distintas partes del mundo, especialmente la música de América del Sur, flautas indias y todo eso. Hemos usado esa flauta en 2 o 3 canciones de las que hemos grabado hasta ahora. Benny, dicen que ABBA es algo más que un grupo musical, que es todo un imperio musical y económico. ¿Qué hay de cierto? ABBA como grupo es principal y solamente un grupo musical. Es cierto que el dinero que llega de todas partes del mundo por las ventas de nuestros discos es invertido en diversas compañías aquí en Suecia, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto personalmente. Tenemos empleada gente muy capacitada para hacerlo. Al margen de ABBA, ¿qué papel juega Suecia en el concierto de la música pop actual? Creo que hay poca música pop procedente de Suecia. Hay un grupo que se llama Secret Service, que han tenido un par de hits en toda Europa en los 2 últimos años. También hay un cantante pop que se llama Harpo. Ha conseguido algunos hits en Japón y Alemania hace un par de años, pero me temo que no es mucho. Como compositor me imagino que te gustaría escuchar tus canciones en otras voces. Aparte de ABBA, ¿quiénes interpretan mejor tu música? No tengo demasiadas grabaciones buenas de nuestras canciones. No sé por qué, pero no hay demasiadas. La cantante francesa Mireille Mathieu ha grabado The Winner Takes It All en francés y creo que posiblemente esa es la mejor hasta el momento.
Está claro, amigos de Aplauso, que ABBA es una historia de amor y de música. Benny, ¿cómo terminará esa historia? No sé cómo terminará el grupo musical ABBA, ni cuándo dejaremos de hacer música. Y ya sabéis lo que se refiere a nuestras vidas privadas. En ese aspecto, todo se ha terminado. Ya no estamos casados, pero todavía seguimos trabajando juntos y creo que a todos nos gusta hasta el momento. Bueno, la verdad es que estamos aquí para escuchar las nuevas canciones de ABBA, de este grupo, los nuevos discos que han aparecido ya en España y que algunas canciones ya son éxito en toda Europa. Benny, por favor, ¿nos querría presentar este nuevo tema que se llama No hay a quien culpar? La canción que vais a ver ahora la canta Frida y está filmada en nuestra bella Suecia. Se llama No hay a quien culpar. La cuenta se saldó, lo que fue calientes, el frío invadió. A veces al pasar tú y yo migramos con el sol hacia un verano nuevo sin oscuridad. Ay, que todo terminó. No hay a quien culpar. Esa sería la traducción de esta bonita canción que acabamos de estrenar en exclusiva para Aplauso del grupo ABBA. Y ahora vamos ya a preguntar a Frida. Frida ha cambiado de imagen. ¿Por qué esta imagen rockera o esta imagen punk que ahora nos ofreces, Frida? Empiezo a hacerme vieja, así que tengo que cambiar para parecer tan joven como Añeta. Por eso me corté el pelo. Frida, se especula en España con que vais a cambiar la formación, que os vais a disolver, el grupo va a terminarse, ya no va a haber más ABBA y que tú vas a cantar en solitario, ¿es cierto? ABBA como grupo no se va a separar. Pero es cierto que estoy grabando un álbum de canciones. Phil Collins es el productor del álbum y estamos haciéndolo ahora en el estudio, aquí en Estocolmo. Pero eso no tiene nada que ver con el grupo ABBA.
That has nothing to do with ABBA as a group. Frida, ¿cómo son estas canciones que está produciendo contigo Phil Collins aquí en estudios en Estocolmo? ¿Son parecidas a las del grupo ABBA o son distintas? ¿Son diferentes? ¿Cómo son? Oh, sure, it's quite Por supuesto que son muy distintas de las de ABBA. Si fuesen iguales, no sería una buena idea hacer un álbum. La verdad es que no hemos tenido mucha suerte, Frida, porque el grupo ABBA no se ha prodigado mucho por España. Pero ahora que vas a cantar tú en solitario, ¿vendrás a presentarnos tú solita tus nuevas canciones, tu álbum? I don't think I will go. No, no creo que vaya a España ni a ningún otro país a promocionar este álbum. Pero probablemente haré en Estocolmo una película de promoción y espero que se vea en todo el mundo. Soy demasiado vaga para viajar. And I hope it will be shown all over the world, because I'm too lazy to travel. Frida, vamos a seguir conociendo las nuevas canciones del grupo ABBA. ¿Nos quieres explicar la siguiente canción, De cabeza y sobre ruedas? Esa sería la traducción en español. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo es? Tú estás guapísima, como en persona. Pero ¿quieres, por favor, contarnos cómo es ese videoclip? Ahora me gustaría presentaros nuestra última película de promoción. Se llama De cabeza y sobre ruedas. Es acerca de una señora muy extraña. Entenderéis lo que digo cuando la veáis. You understand what I mean when you see it, okay? I have a very good friend, the kind of girl who likes to follow a trend. She has a personal style. Some people like it, others tend to go wild. You hear her voice everywhere, taking the chair. She's a leading lady, and with no trace of hesitation, she keeps going head over heels. Breaking her way, pushing through unknown jungles every day. She's a girl with a taste for the world. Head over heels, setting the pace, running the gauntlet in a world of men. She's extreme, if you know what I mean.
Ahora nuestras preguntas son para Björn, voz y guitarra del grupo ABBA. Con estas instrumentaciones musicales tan amplias que tenéis ahora en vuestras grabaciones, en vuestros discos, apenas se oye ya el piano de Benny o la guitarra de Björn. ¿Habéis ganado así musicalmente? Buenas tardes. Buenas tardes. No, la verdad es que nunca usamos grandes orquestas. Lo que se oye en los discos puede sonar como una gran orquesta, pero es Benny tocando sintetizadores y diversas clases de teclados. Eso es todo. Desde Eurovisión 74 y el éxito de Waterloo, ¿pensabais en una carrera tan meteórica como la que habéis tenido? No, claro que no. Nunca, ni en mis mejores sueños podría haber imaginado el éxito que hemos tenido desde entonces. Es demasiado. Como músico y como persona, defínenos tu aportación al grupo ABBA. Espero haber aportado alguna pequeña contribución al éxito de ABBA, al menos por mi buena presencia. Todo el mundo conoce vuestros éxitos. Cuando se acabe ABBA, cuando se acabe la vida musical de ABBA, ¿tú seguirás en ese ambiente musical? ¿Seguirás cantando, produciendo? ¿Qué harás? Creo que Ben y yo probablemente seguiremos escribiendo canciones, quizás para otras personas de ABBA. Cuando dejemos de hacer eso, espero ser elegido alcalde de Västervik, que es mi ciudad natal, una pequeña ciudad en la costa de Suecia. Bueno, ya tenemos un alcalde en el grupo, tenemos de todo en ABBA. Está muy claro en esta entrevista, tanto lo ha dicho Benny como Frida como Björn, que el grupo ABBA tiene mucha cuerda y para mucho tiempo. Entonces ahora las preguntas son para Agneta. Agneta, ¿qué han supuesto para ti estos 8 años de trabajo en conjunto con ABBA? Ha supuesto mucho trabajo y muchos viajes. También hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente en todas partes y de ver muchísimos países. En España se afirma rotundamente, y han llegado las noticias de que tú concretamente no quieres viajar, no quieres seguir cantando y quieres exclusivamente dedicarte a tus hijos y a tu familia. ¿Cierto? No sé. No me gusta mucho viajar porque no me gusta volar. De todas formas, esto no ha afectado el trabajo de ABBA y hemos estado viajando mucho. Naturalmente, quiero cuidar de mis hijos. Y es difícil combinar trabajo e hijos, pero lo intento. And of course I want to take care of my children, and it's always very hard to combine both work and to take care of your children. But I tried. ¿Cuál fue la razón que indujo al grupo ABBA a grabar canciones en nuestro idioma, en castellano, en español, en definitiva? It started with Chiquitita. Empezamos con Chiquitita. Alguien dijo, ¿por qué no intentáis hacerla en español? Porque pensaron que sería adecuado. Y eso hicimos. De esa forma empezamos. Es un idioma muy bueno para cantar. Es muy musical. Agneta, ¿conoces algo de música española o cantantes o grupos españoles? No conozco demasiados. Conozco a los paraguayos. Me gusta la música porque es muy alegre. Ciertamente que los paraguayos no son españoles, pero Benny estaba aquí comentando por lo bajito el grupo Los Valdemosa como grupo folk español, y Björn y Agneta también comentaban los nombres de Julio Iglesias y algunos otros. Agneta, ¿es cierto que quieres dedicarte al cine? ¿Que vas a hacer películas? Por lo menos lo intentaré. He tenido algunas ofertas. Ahora no estoy trabajando en eso, pero quizás lo haga más tarde. Agneta, ¿cuáles serán los motivos por los cuales tú te decidas a hacer una película? El problema no es el aspecto económico. Primero tengo que leer el guión y ver si lo puedo hacer. En estos momentos el gran éxito del grupo ABBA se titula en castellano Uno de los dos. Agneta, ¿quieres tú explicarnos qué es esta canción, qué mensaje encierra y presentarla a los amigos de Aplauso? La historia de la canción es de una chica que se muda a un piso nuevo. Se ha divorciado de su marido. Cuando llega al piso tiene que llevar muchas cosas y se arrepiente de todo. Quiere volver con él. Y esta es la canción, Uno de los dos.
uno de los dos. Esta es la preciosísima canción del grupo ABBA, que en estos momentos es número 1 en casi todas las listas de popularidad y de éxito de Europa entera e incluso de América. Muchas gracias, Benny, muchas gracias, Frida, muchas gracias, Björn, gracias, Agneta, gracias en definitiva al grupo ABBA, que una vez más nos abrió las puertas de la televisión en Estocolmo, y gracias a ellos pudimos realizar este programa en exclusiva para Aplauso. Vuestra despedida y hasta otra nueva oportunidad. Gracias a todos nuestros amigos en España y los espectadores de Aplauso. They passed me by, all of those great romances. You were a belt robbing me of my rightful chances. My picture clear, everything seems so easy. And so I dealt you the blow when a bus had to go. Now it's different, I want you to know. One of us is crying, one of us is lying. Te amaré, te amo y te querré. A pesar de nuestra situación, fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Te amaré, te amo, te querré, aunque tenga que ceder un poco más. De puntillas tu ausencia vestiré y a la ruleta el futuro apostaré. Te amaré, te amo y te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar, pues el mundo aún está en su lugar. Pero si revienta, a tu lado quiero estar. Solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar de amor así. El amor siempre casa con honor. Qué error, amor mío, qué error. Te amaré, te amo y te querré. Y a las calles se lo pienso gritar. Por orgullo te dejé marchar, pero te juro que te volveré a encontrar. Te amaré, te amo y te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar. Te dejaré
grupo Mocedades, poniendo texto al intermedio de una famosísima zarzuela, La leyenda del beso. Ellos lo llaman Amor de hombre. Adelante, Roberto. Hola amigos, muchas felicidades en este aniversario vuestro y partimos una tarta simbólica para que sean 200 programas más de aplauso. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo, Que vienes a buscar. a ti. Ya es tarde, ¿Por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones, un día marché. De un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós, Ayúdame, no hay nada más que hablar. piensa en mí. Adiós, ¿Por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Tú que has tenido de todo y no has tenido de nada. Tú que has tenido una vida dulcemente equivocada. Tú te creías feliz por tus grandes carcajadas en un mundo equivocado, en un mundo equivocado. Donde la risa se paga. Grande, te cayó mi amor tan grande que quieres rectificar para borrar tu pasado que no se puede borrar. Grande, te cayó mi amor tan grande que quieres rectificar
puede olvidar. ¿Por qué sufriremos tanto por un amor verdadero? Cuando la vida es engaño, te diviertes y hasta luego. Te pasa como al payaso que ríe por no llorar, y ahora estás viviendo un llanto, y ahora estás viviendo un llanto con lágrimas de verdad. Y grande, te cayó mi amor tan grande, que quieres rectificar para borrar un pasado que no se puede borrar. Y grande, te cayó mi amor tan grande, que quieres rectificar para borrar un pasado que no se puede olvidar. Rectificar para borrar un pasado que no se puede borrar. Grande, te cayó mi amor tan grande, que quieres rectificar para borrar un pasado que no se puede olvidar. Grande, te cayó mi amor tan grande, que has aprendido a